en zonas de Jalisco y Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación busca un ejército de 300 elementos para pelear en esta región y son traídos por su experiencia en armas, en el uso de la violencia armada desde lugares como Colombia, por ejemplo. Se les ofrece un sueldo de 10 millones de pesos colombianos, son algo así como 46,000 pesos mexicanos mensuales, y los testimonios de los militares que han sido reclutados fueron publicados en el Universal, en el periódico mexicano, en el Universal, por Carlos Arrieta. Una vez ya en nuestro país, pues bueno, pues son asignados a diferentes tareas y le agradecemos muchísimo a Carlos Arrieta, corresponsal justamente del Universal allá en Michoacán, que nos tome esta llamada. Querido Carlos, pues cuéntanos más de esta historia. ¿Qué tal, Enrique? Te saludo como a toda la gente también que nos escucha, nos ve en las diferentes plataformas. Y este es un tema que, bueno, ya es debería ser de preocupación tanto para las autoridades de Colombia como para las autoridades en México, porque hablamos solamente de 6 exmilitares entre el día de ayer y hoy que han sido publicados sus testimonios. Andrés, Smith, David, Luis Miguel, Jairo Alonso y John Freddy, que son exmilitares colombianos que fueron traídos a México con la promesa de que tendrían un trabajo bien remunerado, ya sea como escoltas o guardias de seguridad, o incluso en uno de los casos, en el primero de los casos, en el caso de Andrés, en un tema administrativo ahí para algunas empresas, lo cual no fue así. El acuerdo era cuidar, insisto, huertas de aguacate o empresarios. No fue así y terminaron en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, en las filas de los Viagras, estas organizaciones criminales que bueno, han reclutado colombianos, principalmente el cártel Jalisco, también a través de las redes sociales y a través de una red de exmilitares que ya se encuentran en México y que están coludidos con otros más allá en Colombia. En el caso de Andrés, por ejemplo, llamó mucho la atención cómo Andrés sobrevive y se entrega en el único enfrentamiento al que lo comisionan, este cártel Michoacán Nueva Generación, como ahora es conocido, la fusión de los Viagras y el cártel Jalisco. En la zona de Tierra Caliente, él, por ejemplo, él sale de hacer su servicio militar, es decir, sale del Ejército Nacional de Colombia, em, entra a trabajar como guardia de seguridad, como escolta, y después decide irse a Ucrania a enfilarse como mercenario y vive la experiencia, está un año y medio allá y a través de un exmilitar también que conoce, pues él dice, le ofrecen un trabajo en México, él decide ya retirarse, dejar las armas, él lo narra de esa forma dice, ya no quería armas, yo quería estar tranquilo, quería ya cambiar mi vida en el tema de ya no estar con armas, y pues resulta que terminó reclutado por la fuerza, por el grupo criminal Los Viagras y por el cártel Jalisco Nueva Generación. Él está unas semanas privado de su libertad, por decirlo así. Después le entregan un chaleco, fornituras, le entregan rifles, cargadores abastecidos y lo mandan al cerro con otros 9 colombianos más. 6 de ellos fueron asesinados en ese enfrentamiento por personal de fuerzas federales, pero también en una primera instancia mueren dentro de este enfrentamiento que se da con autodefensas de la zona de Tierra Caliente. Eh, Andrés entrega su arma, o sea, entrega su arma y les dice, aquí estoy, yo me entrego, le perdonan la vida. Y bueno, Andrés em, se queda prácticamente en la indefensión porque les quitan pasaporte, como lo narra, les quitan algunos otros documentos y además no les pagan. Esta cantidad que decías, Enrique, en un principio es real, les ofrecían entre 9 y 10 millones de pesos colombianos, que son aproximadamente 46,000 pesos, 46,000 pesos mexicanos al mes, pero no les pagan. Es decir, no recibieron inclusive ni el pago que les habían ofrecido. Pero en el caso, por ejemplo, de los exmilitares colombianos Smith y David, ellos fueron traídos a México en un jet privado de una empresa privada de renta de aeronaves con sede en Cancún, y ellos salen sin ningún problema del aeropuerto de Bogotá. La ruta es Bogotá, Cancún en Quintana Roo, ya en México,
Guadalajara, y en Guadalajara narran y coinciden con los otros militares, son llevados por gente armada Sí. hasta Tuxpan, pero a la mitad del camino los cambian de camionetas a camionetas de la Policía Estatal de allá del estado de Jalisco, Sí. así como ustedes lo escuchan. Carlos, el reclutamiento de elementos extranjeros no es algo nuevo en nuestro país, lo hemos visto con otros grupos criminales, pero en este caso serían específicamente pues, miembros de grupos paramilitares colombianos y el nivel de adiestramiento, de experiencia que tienen en el uso de las armas. Mira, de acuerdo a la investigación que hicimos durante algunas semanas, efectivamente es la experiencia. No todos, por ejemplo, este caso son exmilitares, pero también ya empieza a reclutar, de acuerdo a lo que ellos mismos narran, y nos presentan en algunas conversaciones que ellos tienen registradas en sus teléfonos y demás, o en teléfonos que pudieron rescatar y demás, tienen registradas. Por ejemplo, el reclutamiento de guatemaltecos, de venezolanos, de salvadoreños. Sin embargo, en el caso de Colombia, para los cárteles ha sido muy atractivo, más en específico para el cártel Jalisco Nueva Generación, efectivamente el uso de armas, el tipo de armamento y la construcción y fabricación de explosivos, que muchos vienen obviamente derivados. Hay que recordarle a la gente que nos escucha, bueno, que en Colombia pues se enfrentan a guerrillas, a Sí. grupos de paramilitares. Entonces los militares, el Ejército Nacional de Colombia, pues capacita a su personal justamente para enfrentar a estos grupos terroristas, también hay que decirlo, pero también aquí ya hay una fusión. Este es lo peligroso de esto, Enrique, porque ya están trayendo gente que son prácticamente de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, que se encuentran en un momento de pacificación o en un, digámoslo así, de esa forma, con Colombia, con el Estado colombiano. Entonces, en esta pausa que tienen ellos como guerrilla, pues han traído o han mandado a muchos paramilitares Sí. aquí a México. ¿Y por qué ellos, insisto? Porque no es la misma preparación que tienen los militares en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Belice inclusive, que la que han tenido por su historia los colombianos, y eso es lo atractivo, porque además ellos citan quiénes son. Es una persona llamada Ruiz Diestra, uno de los que los recluta allá en Colombia. El Sí. otro es una persona que identifican como el licenciado Enrique, ¿Mm? y que son quienes prácticamente los suben a vuelos, algunos en vuelos comerciales, algunos, como el caso de Andrés, que llegó por su propia cuenta, deja la guerra en Ucrania, se viene por sus propios medios a México. Sí, la intensidad operativa que tienen, las experiencias específicas Bueno, en el uso de violencia, pues resulta claramente atractiva para estos y grupos. bueno, ¿no? muchos de ellos además capacitados por el gobierno estadounidense. Sí, como fue en su caso Como fue durante en su tanto caso, tiempo a través claro. del plan Colombia. Pues fascinante la historia, Carlos Colombia. Arrieta. Gracias por compartirla con nosotros y la pueden consultar, por supuesto, a través del Universal, en línea, en el periódico impreso, en su edición del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Enrique. Fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene. Este asunto, pues por un lado lo que reportaba el New York Times, por otro esto que aparece justamente hoy en el Universal.